Hola, muy buenas tardes a todos. Ojalá que se encuentren bien en casa. Eh, he decidido seguir con los talleres de padres porque ya que estamos ahí con nuestras sesiones semanales, vamos a seguir adelante mejor. Así que vamos a ver un tema que es un poquito más, digamos, denso, pero que valora al legado de la doctora Montessori. Por eso me interesa que ustedes estén como al tanto de esto. Para mí, lo que propuso María Montessori es una verdadera revolución en el mundo de la educación. Y hoy día, a través de la neurociencia, uno puede darse cuenta de lo que yo estoy diciendo es así. Entonces, por ejemplo, ella dijo, el cerebro procesa la información del entorno a través de los sentidos. Por eso creó estas áreas distintas que, digamos, de alguna manera respondía a las necesidades sensoriales de los niños. Incluso dio el nombre a un área que se llama área sensorial, porque ella sentía que realmente había que atender esta puerta de entrada hacia al cerebro del niño. Preparar e enriquecer el ambiente para permitir la interacción del niño o de la niña con el medio. Entonces, bueno, yo lo puse en la siguiente diapositiva. En el fondo, ella propone un triángulo, que es el niño, el adulto y el ambiente. Bueno, si vamos a la evolución de la educación, uno tiene que pensar que primero era una relación unilateral entre el adulto hacia el niño, y el niño no tenía ni derecho a opinión. Después fue una relación, vamos a decir, más interactiva que se propone desde la nueva escuela, o de la escuela nueva, que después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, pero empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, era una propuesta de, pucha, démosle un lugar más protagónico al niño. Y entonces estuvo, no sé, De Groly, estuvo Feuerstein, estuvo Freinet, estuvo Waldorf. Hubo varias propuestas que querían hacer del niño el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, la relación adulto-niño se vuelve mucho más interactiva y bilateral. Pero María Montessori dice, ¿y el ambiente? El ambiente tiene que responder a las necesidades del niño o de la niña. Entonces, este triángulo se lo debemos a la doctora. Tercero, María Montessori señala la importancia de un ambiente estimulante acorde a los periodos sensibles del niño o de la niña. ¿Qué son estos periodos sensibles? Bueno, estos periodos sensibles es cuando estamos en un momento que el aprendizaje no cuesta. Y si cuesta, hay una motivación tal que en el fondo el niño va a despertar todo el esfuerzo porque hay una necesidad intrínseca de lograrlo. Por ejemplo, el caminar. ¿Quién va a poder parar a un niño de pararse y caminar? Y cuando empieza a caminar, ustedes ya lo saben, nadie lo para. Solo hay que seguirlo, porque quieren caminar y caminar y caminar y caminar. Incluso cuando ya se vuelven expertos en el caminar, quieren largas caminatas, obviamente en ambientes ricos, ¿ya? Pero son amantes de las largas caminatas. Pero cuando uno, ojo, no atiende este periodo sensible en su momento oportuno, después no me vengan a decir, le carga caminar. Y porque cuando tenían el periodo sensible y que querían caminar, lo frenamos. Y ahí hay que entender la diferencia. El periodo sensible no se puede frenar, se tiene que atender. Y ahí está todo el estímulo del ambiente, tanto a nivel humano, psicológico, físico, todo está al servicio del niño y de la niña.
porque está viviendo su periodo sensible y ahí sí que si se le niega, escucha, los transmisores ahí, las conexiones neuronales van a faltarle estímulo. La neurociencia, ¿qué dice hoy al respecto? Habla hoy de la importancia de un ambiente enriquecido que permita la interacción del niño con el medio físico y sociocultural porque afecta la actividad de sinapsis neuronal del cerebro. Mira usted, un siglo después, ahora sí que podemos hablar en el nombre de la ciencia. Así que no, María Montessori lo propuso hace más de 100 años. Ella, a través de sus observaciones como neuropsiquiatra, lo vio y hizo no sé cuántos libros y nosotros la guía Montessori la creemos, por supuesto. La neurociencia también se refiere al desarrollo del niño, de la niña, expectante de experiencia y habla también de preaptitudes neuronales. A ver, ¿no será un periodo sensible esto? Sí, son niños que son expectantes de experiencia, necesita vivenciar esta cosa de responder a su necesidad intrínseca. Entonces, obvio, necesita de la experiencia, necesita acción. La preaptitudes neuronales es porque su cerebro está listo para el equilibrio, está listo para caminar. Ahora, ojo, otra vez, ojo. La preaptitudes neuronales es algo muy individual. Hay niños que caminan a los 9 meses, a los 10 meses y otros a los 14 meses. Lo importante es que todos hemos aprendido a caminar. Y no importa a qué edad, porque hoy día no puedo adivinar quién caminó primero. Entonces, basta de competencia. Atendamos las necesidades reales de nuestros hijos e hijas. Es el cerebro que le va a dictar el momento. No es que él quiera o no, no es que sea flojo, que sea como un Buda que no quiere pararse. No, no hablemos de flojera. Hablemos de necesidades de periodo sensible que todavía no despierta. Pero obvio, cuando despierta yo tengo que ser una observadora aguda para reconocer este periodo sensible y no negárselo. Después dice que el aprendizaje y la memoria son dependientes de la experiencia del niño o de la niña con el ambiente. Es más, la organización cerebral va a depender de la experiencia adaptativa del organismo. Es decir, lo que estábamos diciendo nosotros, o la doctora y nosotros le obedecemos, es que necesitan de la acción, necesitan una pedagogía activa, necesitan experimentar, necesitan manipular, necesitan responder a esta necesidad de aprendizaje y a esta necesidad de memorizar, necesitan aprender desde como una inteligencia que yo diría práctica, que hay un cuento con la mano, con el cuerpo, con integrar esta parte sensorial nuestro a una parte cognitiva. Y obviamente está la sensorial, está la cognitiva y antes de esto, bien abajito, justo abajito de la cognitiva, que tenemos la emocional. Entonces, cuando nosotros hablamos de preparar un ambiente para el niño, que lo pueden preparar en su casa, es un ambiente que le permite esta experiencia, que le permite manipular, que le permita actuar. Y también un ambiente amoroso, un ambiente lleno de cariño, un ambiente armónico. Esto es lo que necesita el niño. Entonces necesita un ambiente preparado físicamente, pero también un ambiente emocional y un ambiente sociocultural rico. Ahora, esta importancia de la integración sensorial de la cual hablan tanto hoy día, pero lo hablan demasiado, es impresionante. Ahora se puso de moda que a través de los sentidos el cerebro produce la percepción de la información y la toma de conciencia del ambiente. La percepción sensorial de la mano con la toma de conciencia va a hacer que el niño aprenda a adaptarse a este ambiente y aprenda obviamente del ambiente. Permite la postura corporal, los movimientos, la intención y la coordinación de los mismos movimientos. Es decir, mira, había
5 sentidos, que lo vamos a ver en una próxima diapositiva, pero eran 5 sentidos, hoy día se le sumaron 2 con, con esta integración sensorial de la cual se habla ahora. Antes la doctora María Montessori habla de aprendizaje sensorial y habla de los 5 sentidos. A estos 5 sentidos se le suma el vestibular y la propia percepción del cuerpo, es decir, la conciencia corporal. Lo vamos a ver en la próxima. Después, obviamente que toda esta parte sensorial se conecta con las emociones, con los pensamientos que ya tienen un carácter más cognitivo, más racional, y con los recuerdos. Hay recuerdos que se van a empezar a grabar en nuestro cerebro límbico, en el cerebro más racional y en el cuerpo, ¿ya? Así que obviamente que tenemos memoria corporal. Cuando el sentido táctil nos avisa de un peligro, del calor, de esto, lo otro, y hay una experiencia que nos marca, el cuerpo la va a tomar, la va a registrar y no la va a olvidar. Incluso si se mete el recuerdo en el subconsciente, hay una cosa que nos llama y ni sabemos de dónde es a veces, pero hay una reacción corporal que nos advierte de los peligros, ¿ya? Bueno, eso es increíble. Dicen hoy día, después de tantos estudios, que 80% del sistema nervioso, a través de las neuronas sensoriales y motoras, procesa toda la información del entorno, toda. Las tensiones, los malos ratos, las discusiones, los malos comentarios, todo lo negativo, pero también todo lo positivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hablamos de ambiente armónico, emocional? Tenemos que preservar a los niños de los momentos negativos. Y eso es así, de verdad, te lo digo. No es normal que vean discusiones entre papás. Tengamos control emocional nosotros los adultos. Ellos tienen derecho a un ambiente armónico, equilibrado, rico en emociones positivas. No estoy diciendo que él no tendrá que, que entender que hay emociones negativas, o no voy a llamarlas negativas, pero son emociones que son más difíciles a veces de vivir, como el miedo, la angustia, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros los adultos, eh, cuando ellos vivencian estas emociones por una razón o la otra, pucha que la debemos acompañar. Debemos tranquilizar, no negar la emoción, pero sí tranquilizar al niño frente a estas emociones, ¿ya? Así que obviamente que nosotros no lo tenemos que exponer a estas emociones que son difíciles de vivir, pero entiéndenme, si la va a vivir, le vamos a tener que acompañar y contener emocionalmente. Pero de ahí a aceptar que nosotros los adultos, lo que lo educamos, seamos culpables de que viva estas emociones, ahí sí que yo paso. ¿Cuáles son entonces estos sentidos más dos? El olfato. El olfato capta y asocia los olores a eventos. Ojo, también tiene un cuento protector. Si uno piensa el olor a quemado, el olor que nos advierte de un peligro, eh, el olfato es un sentido que hoy día es como menospreciado. Bueno, no, yo no diría esto. Como que en el fondo los perfumes, la colonia, los jabones, estos olores que venden ahora ambientales, etcétera. Somos sensibles a los olores, pero eh, hay, hay personas que no le dan la importancia que debería tener el olor. Cuando uno piensa que un olor puede salvarnos la vida a veces, ¿ya? Y también puede ser placentero y puede ser muy, pero muy profundamente desagradable. El gusto capta los
sabore y distingue los sabores. Qué rico tener el paladar fino ahí y poder degustar cosas ricas, reconocer la cosa que nos gusta más, menos, según nuestra nuestro sentido del gusto, que a veces uno es más dulce, el otro más salado, el otro le gusta más el ácido, el otro lo amargo, pero el desarrollar su propio gusto, eso requiere de educar este sentido del gusto, ¿ya? El oído es maravilloso. El oído también nos va a advertir de los peligros, pero también nos va a deleitar. Es un sentido que podría despertar en nosotros un gran amor por la música, por ejemplo, gozar del silencio, porque la ausencia de sonido también es algo maravilloso para la meditación, por ejemplo, música que nos deleitan en la noche, que nos relaja, que después nos deja dormir de forma más tranquila, en fin. La vista es el que más usamos. A veces anula un poco los demás sentidos. Em, pero me contaba el Ricardo, como es presidente de la Paralímpica, que una vez tuvieron una comida entre un deportista ciego y un deportista sordo, y el sordo le decía al ciego qué terrible debe ser ciego, y el ciego decía al sordo, no, prefiero ser ciego a ser sordo. Es decir, cuando uno ha aprendido a anular un sentido, de alguna manera fortalece y agudiza los demás sentidos, ¿ya? El táctil es el sentido más amplio, más grande, porque es toda nuestra piel. Es impresionante, nos cubre, todo el cuerpo está cubierto de este sentido táctil. Entonces también tiene un sentido muy protector, ¿no es cierto? Cuando uno siente el sentido del calor, el frío, en fin, la humedad, etcétera. El táctil es maravilloso, ¿no? Hay muchas emociones, cuidado porque los sentidos y las emociones se van mezclando. Así que las historias, los recuerdos emocionales también afectan los sentidos, o los sentidos a los recuerdos emocionales. Ahí hay una cosa que somos tan íntegros que todo se va mezclando de alguna manera. Bueno, y a estos 5 sentidos sumaron ahora el propioceptivo, que es la percepción del propio cuerpo. Entonces, cuando yo aprendo a percibir mi propio cuerpo, voy a cuidar más de mi posición, porque voy a tener mayor conciencia corporal. Eh, Está el movimiento, la tonicidad muscular. Yo siempre, cuando escucho las observaciones de las guías Montessori de preescolar, ellas siempre observan la tonicidad muscular al tomar el lápiz, la tijera, la goma, etcétera. Así que es súper bonito esto del propioceptivo, ¿ya? Que recuerdan la percepción de nuestro cuerpo. Y el vestibular que está en el oído medio y que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, obviamente, el propioceptivo y el vestibular van a trabajar junto, la parte de movimiento y equilibrio. Hablando de la parte muscular, de la parte de articulación, de la parte de movimiento, de encontrarse en el espacio, digamos, con el cuerpo también, ¿ya? Y educar, en el fondo, es para que el niño se pueda adaptar al medio ambiente que le corresponde, ¿ya? Entonces vamos a poner en el centro ahí la adaptación y vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con el control motor, que es la primera gran etapa, el control motor, cuando el niño está sobre su guatita, que empieza a erguir la cabeza, que tiene conciencia de su nuca, y que empieza a levantar y todo, y empieza a evolucionar su visión del mundo de alguna manera a través del movimiento, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver en resumen en la próxima diapositiva. Después viene la interacción de este cuerpo con el medio físico y sociocultural. Entonces, en esta interacción, perdón, con el medio físico y sociocultural, se ponen en juego todo lo sensorial, pero también todo lo emocional y todo lo físico, ¿ok? Y también después la parte más racional, más cognitiva, ¿ok? Eh,
En la medida que voy creciendo y que voy siendo bien atendido en todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? De mis necesidades, de mis periodos sensibles, cuando están bien atendidos durante estos periodos sensibles, yo logro organizar esta conducta acorde al medio o al momento o al evento, en fin. Y después yo logro la autonomía a través de modular este movimiento. Es decir, mi conciencia corporal permite ubicarme en el momento y en el espacio de forma autónoma. Y voy a empezar a modular, a modelar eh, esta forma de ser, esta forma de estar. Y eso es maravilloso. Si logramos eso con nuestros niños y niñas, van a ser niños, niñas equilibrados y felices. Porque lo único que podemos pedir para su felicidad plena y auténtica es que sean adaptables. Ahí hay una lista. Ya vamos a separar esta en tres etapas, de 0 a 2, como lo hacemos en el colegio, de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Eso es nuestro preescolar, ¿cierto? Entonces, hay toda una parte como más de adaptación fisiológica cuando son chiquititos, pero cuando uno ve la evolución de estos niños y de esta niña entre los 0 y los 2 años, es algo abismante, porque uno tiene como primer punto la adaptación fisiológica y la parte como más instintiva de nuestro ser, eh, hasta el último, que sería ordena, limpia, corre, salta, baila, escucha música, imita trabajos como encaje, rompecabezas, libros, en 2 años. Es decir, mi hijo en 2 años es otro. Es una transformación que nunca más se va a repetir en la vida. Puede ser en la adolescencia, pero es menos visible. De 2 a 4 nos tenemos que dedicar al lenguaje oral. Cuando el niño logra verbalizar sus ideas y sus opiniones, es un niño que va a poder también resolver más los conflictos, o mejor los conflictos que pueda tener con otros. Ahora, entre los 2 y los 4 todavía son muy egocéntricos, todavía le cuesta compartir y es normal. ¿Ok? Esto se aprende, no viene en forma innata, yo no nazco, yo no voy a nacer o no voy a haber nacido generosa. Eso no, no. Yo primero en mi sobrevivencia, primero mis necesidades intrínsecas para entender este mundo y adaptarme a este mundo. Y después me podré preocupar de otro. Es normal, ¿ok? Entonces, ahí es una enorme conquista hacia la autonomía. De 2 a 4 es ayúdame a hacerlo solo. Lo que yo puse ahí arriba como título es ayúdame a hacerlo solo. Va a querer participar, va a querer sentir que puede valer por sí solo. Entonces, ayúdalo, pero no hagan nada por él. No aporte con ninguna ayuda, es inútil. ¿Ok? Él necesita esta dedicación para poder valer por sí solo. Y eso es la semilla por excelencia de la autoestima. ¿Ok? Y después de 4 a 6, no me diga que no tiene gusto para los libros. ¿Por qué? Porque hay cosas importantes acá. Es que de 0 a 2 hay periodos sensibles que yo tengo que atender. Si no la he atendido, como que queda esta etapa coja para enfrentarme a la siguiente. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay hay un amor hacia el trabajo y una sensibilidad al orden que se da entre los 2 y los 4 años, que es una necesidad de verdad intrínseca del niño. Que si yo tengo la casa pata para arriba, que no tengo ni un momento ni un lugar para cada cosa, el niño no va a aprender cuando lo necesita el sentido del orden externo para ordenarse internamente. Entonces, después reparar esto es súper. Así que lo que tienen los niños
Ya de 5 años dice, por pucha que la embarré, empecemos a ordenar la casa. Ahora, cuando uno lo ha incentivado con los primeros libros de 0 a 2, ya está desarrollando el lenguaje, lo dice ahí, entiende los sonidos, empieza a discriminar los sonidos del habla de los demás sonidos, etcétera. Hay una gestación del lenguaje en la primera etapa que tiene que ser atendida. ¿Ya? Entonces, sí, yo voy a tener en el ambiente preparado los primeros libros, ¿ok? Que son temáticos, simples, de los colores, los animales, etcétera, etcétera. Después de 2 a 4 yo voy a seguir con estos rituales de la lectura, del cuentacuento, del ritual cuando uno se va a dormir, el libro está ahí presente y yo me tomo el tiempo de leer con él. O él empieza a jugar a leer los libros, inventa historia, etc. Todos estos rituales tienen que estar presentes en su vida. Después, entre los 4 y los 6, si ha sido atendido en las etapas anteriores, él va a tener un gusto para los libros, él le va a encantar ir a la biblioteca, pero ojo, no solo a buscar un cuento, no, empieza otro despertar, que también lo cuento, pero también los libros temáticos, los libros que van a hablar de los dinosaurios, los libros que van a hablar de los bichos, los libros que van a hablar de las plantas del jardín o que van a hablar de los animales de la granja. Anda a saber los intereses de su hijo, pero llevarlo a la biblioteca, incluso la biblioteca del Quimén está ahí para ustedes, el bibliotecario Francisco lo está esperando, varias mamás van, varios papás a buscar libro para sus hijos, vayan sin duda, ¿ya? Y ahí pueden encontrar su libro, ya es un espacio que conoce, y si no, la biblioteca del barrio que muchas veces, pucha, están tan poco explotada por el público, qué pena, ¿ya? Y tener una biblioteca en la casa, importante. Que no se raye los libros, la cultura del libro, el respeto hacia el libro como objeto, libro, objeto, ¿ya? También es importante. Eh, También empieza a mostrar interés por la letra, los números, la psicomotricidad fina para escribir en poco niño ya está. Entonces, por eso que María Montessori dijo, ¿no están listos con la psicomotricidad fina? Abecedario móvil, se juega con la letra y no se tiene que escribir la letra cursiva en un cuaderno. Por eso muchas veces nos llegan ya con letra imprenta y todo, pero después va a tener que pasar de esta letra imprenta, que son más para la lectura, a la letra cursiva, que es para la escritura. Eh, bueno, socializa mucho más, tiene amigos, expresa ideas y opiniones, puede relacionarse con distintas personas, comparte juegos con otros, muestra curiosidad por aprender, muestra motivación por aprender un segundo idioma, ya antes, porque nosotros hemos empezado desde jardín y le encanta el segundo idioma, porque además, como trabajamos el inglés es como un idioma más agudo y va bien con el oído del niño que tiene una voz más aguda, ¿ya? Eh, Después se interesa por los bichos, la planta, le gusta la naturaleza, se puede transformar en un pequeño gran científico. Le gusta la música, reproduce distintos ritmos, le gustan las actividades manuales, le encanta cocinar, ayudar en casa. ¿Ya? Esos son los periodos sensibles. Y uno tiene que mirar este horizonte y decir, ¿qué puedo hacer yo como mamá, como papá en la casa para seguir lo que hacemos en el colegio? Reconocer los periodos sensibles, eso es un trabajo, eso es un arte. Desde los 2 a los 5 años, el lenguaje. Primero que todo, el lenguaje. Eso empezó en el útero. En el útero ya está con los sonidos, con la voz del papá, de la mamá, del hermano, de la hermana mayor. El movimiento, por supuesto. ¿Ya? Tengo que conquistar esta ley de la gravedad y tengo que lograr mover la cabeza, reptar, gatear, ponerme de pie, no, sentarme primero, gatear, ponerme de pie, caminar, en fin, el movimiento es maravilloso. Recuerda que después empiezan a saltar, a correr, a bailar, el cuerpo es maravilloso, ¿ya? El orden, por favor, el orden.
El orden externo le va a ayudar a organizarse, a planificar, a entender. Son amantes de la rutina, amantes de la rutina. Entonces necesitan horario, necesitan un lugar para cada cosa, un momento para cada cosa. Entonces, la rutina le da mucha seguridad, ¿ya? La integración sensorial, que la hemos hablado mucho hoy día, 80% de mi cerebro, de mis conexiones neuronales, toda esta puerta de entrada es a través de los sentidos, ¿ok? Y desde los 4 años, el proceso de lectoescritura. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los niños y niñas a los 4 años van a tener que aprender a leer y escribir. Hay un periodo sensible ahí. En algunos niños se despierta a los 4, en otros a los 5, en mi hijo menor a los 7 y es el más lector de la familia, así que por favor tranquilicémonos, aprendamos a ser grandes observadores de los periodos sensibles de nuestros hijos e hijas para poder atenderlo, estimularlo como corresponde, no desde nuestra expectativa, sino que desde estas necesidades intrínsecas que uno va a poder eh, observar y atender como corresponde. En esta página, nuestra plataforma, le voy a subir un libro que es súper bonito. Lo pueden comprar online. Yo sé que yo me metí en algunas páginas absolutamente, digamos, válidas o validadas, y yo sé que algunos libros que yo he subido no tienen la definición que nos gustaría y todo. Entonces, si lo quieren realmente, lo pueden revisar ahí, si lo quieren, vale la pena adquirirlo o ir a la biblioteca, buscarlo, arrendarlo, etcétera. Hoy día le voy a subir uno que tiene mucho que ver con lo que hemos visto hoy día, ¿ok? Así que estén muy bien. Recuerda, preguntas, dudas, observaciones, son todas bienvenidas, ¿ya? Que tengan una excelente noche, tarde y una excelente semana.